programa de Cátedra al Aire. Hoy algo diferente a lo que veníamos trabajando en sus últimos programas. Nos visita el profesor Silvio Winderbaum de Neuquén. El profesor Silvio, bueno, porque el apellido es muy complicado, nos viene a contar y a trabajar y mostrarnos sus libros y sus producciones, lo que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias sociales, pero particularmente él trabaja la enseñanza en relación a la Patagonia. Bien, con una mirada, que es la que tenemos todos, acuérdense que nosotros somos licenciados en Ciencia Política, quienes hacemos este programa, de las ciencias sociales entendida como proceso, entendida como la realidad tiene una explicación y hay algo que nos da a entender por qué sucede lo que sucede, que nos dice el profesor Silvio que los profesores tienen que poder trabajar en el aula el pensamiento del estudiante, no la entrega absoluta de la realidad así como es, sino hacerles entender y hacerles pensar y hacerse preguntas y decir, bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Bien, Silvio trae una producción de libros que ha podido afrontar en un trabajo bastante titánico, pero desde muy joven escrito, y nos genera materiales específicos que tienen que ver con la enseñanza de las ciencias sociales en la Patagonia. Así que bueno, los invito a escuchar el reportaje que les va a realizar José María Ramón y luego conversamos un ratito. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprenderte. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo en cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Hola amigos, como bien lo decía Gabriela en la introducción, estamos hoy con un autor, un pensador patagónico. Tenemos un nuevo programa de Cátedra al Aire y en el día de hoy vamos a presentar a Silvio Winderbaum. Gracias Silvio por estar, es un placer. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Que te conozca nuestra comunidad, nuestros docentes, ya vamos a ir metiéndonos en el tema. Y lo hemos invitado a Silvio porque está visitando nuestra región y es un autor de libros educativos sobre la región muy importante, muy reconocido, especialmente en Río Negro y en Neuquén, donde se desempeña. Y hoy tenemos la suerte de encontrarnos aquí. Vamos a ir a temas que son agradables y a debates, a temas espinosos que tienen muchos enfoques posibles. En primer lugar, Silvio, vos te has dedicado a la enseñanza de las ciencias sociales, a construir todos estos materiales que nos ayudan a enseñar los problemas de las ciencias sociales. ¿Hay dificultad en la enseñanza de las ciencias sociales? ¿Es problemática en una Patagonia prendida a fuego por la minería, por los aborígenes, por la tierra, por los piquetes, por Santa Cruz? Digamos, en esta Patagonia, ¿cómo enseñar ciencias sociales? Bueno, sí, hay importantes problemas respecto de la enseñanza de las ciencias sociales, que tienen una antigua tradición vinculada solamente a la enseñanza de datos, de hechos vinculados a la obra de los gobiernos. Cuando se enseña geografía, estoy hablando de lo que tradicionalmente se conoce como enseñanza de las ciencias sociales. En este momento hay muchos docentes que están intentando cambiar eso en el aula,
pero lo que venimos trayendo con mucho peso es una tradición muy positivista, muy pensada desde enseñar la información, la obra de los gobiernos, los próceres, cuando se trata de la geografía, los climas, los relieves, y nunca se llega al presente. Y todos los diseños curriculares plantean la formación de un ciudadano, plantean que enseñar ciencias sociales tiene que tener como centro la comprensión de la realidad social presente. Entonces, ¿y por qué no se llega al presente? ¿Porque incomoda? ¿Porque no alcanzan los tiempos en la escuela y uno se va empastando enseñando la historia y nunca llega? ¿Es digamos, una política educativa no tocar temas espinosos y escapar? ¿Por qué? Muy buena tu pregunta. Hay un conjunto de cuestiones, creo yo. Por una parte, la enseñanza de la historia suele no estar vinculado al presente. O sea, la idea de proceso o la idea de genealogía no está presente en general en la enseñanza de las ciencias sociales. Y, digamos, en realidad, todos repetimos esa frase, pero es muy difícil llevarla al aula cotidianamente, esto de vincular el pasado con el presente. Porque se trata de pensar este presente y decir, ¿cómo se originó este presente? ¿De dónde viene? Vos estás hablando de todos los grados, estás hablando de chicos grandes del secundario. Esta enseñanza de las ciencias sociales actuales sobre las problemáticas reales, ¿debemos enseñarlas desde el primer grado o es para un tema de grandes? No, para nada. Se puede enseñar así desde el jardín de infantes. Te voy a dar un ejemplo. En una sala de 5 años, por ejemplo, hicimos un recorte temático cuyo problema era ¿por qué los juguetes cuando los vemos en la tele son tan grandes y cuando los vamos a comprar al negocio son tan chiquitos y no se mueven y no hacen ruido? Y en la propaganda hacían ruido y a los chicos les preocupaba ese tema. Y entonces trabajamos que muchas veces lo que aparece en la tele no es cierto, pero que hay un señor que tiene un canal de televisión y hay un señor que se dedica a fabricar juguetes. Entonces el chico empieza a pensar cómo funciona esto de la sociedad, ¿no es cierto? Desde muy chiquitito se puede trabajar esto. Esto de que este presente está determinado por un pasado y de que las cosas no surgen como por arte de magia. Las cosas tienen causas y las causas están vinculadas a sujetos sociales. Grupos, partidos, luchadores, intereses, intenciones. Y esto se puede hacer desde que, o sea, enseñar a pensar que la realidad no es una casualidad y que la realidad tiene un origen, tiene que ver con educar la mente del niño en buscar las causas. ¿Esto por qué? En preguntarse, en formar un chico preguntón, un chico que quiera saber por qué. Y la mayor razón y el mayor problema al que nos enfrentamos es esta cultura de, digámoslo sencillamente, esto es lo que hay. Es lo que hay, esta es la realidad. No importa por qué esta es la realidad, esta es la que es, hay que aceptarla. Y bueno, en enseñanza de las ciencias sociales uno puede, por acción o por omisión, transmitir dos mensajes. Esta es la realidad, yo te la cuento, y nadie lo dice con estas palabras, pero te la tenés que aguantar porque es así. O esta es la realidad, hay causas por las cuales esta es la realidad, hay sujetos que hicieron esta realidad, que hicimos esta realidad, y somos parte de esta realidad y la podemos cambiar. Entonces, ahí trabajás la idea de proceso, la idea de que esta realidad tiene una historia y estamos en un momento de ese proceso. Podemos cambiarla hacia adelante. Somos parte de esa realidad. ¿A eso se le puede llamar pensamiento crítico? Sí, claro que se puede llamar pensamiento crítico. Lo que pasa es que la frase pensamiento crítico es tan usada y tan poco llevada a la práctica, digamos. Es como ambigua, como general. No es que sea ambigua, lo que pasa es que pensamiento crítico, a veces uno, teniendo pensamiento crítico, por ejemplo, no deja que los niños hablen en el aula. Ayer en el curso, estoy dando un curso en el Instituto... Ahora nos vas a contar, sí. De Madrid, discutíamos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo en una clase hablan los chicos? O sea, en una clase de 80 minutos, ¿los niños tienen la palabra? ¿O la palabra la tiene siempre el docente? Porque enseñar es dialogar. Y vos no podés enseñar si no sabés qué está pensando el otro, ¿no? Bueno, pero... A eso me estoy refiriendo, ¿eh? Él ha trabajado, la última publicación que está compartiendo con los docentes de Chubut es este material fantástico, que es cómo enseñar los temas y problemas de Patagonia.
Entonces tengo la curiosidad de preguntarte cuáles son para vos los problemas y los temas patagónicos que no se pueden dejar afuera, que no se pueden dejar de enseñar y que hay que meter en este libro. ¿Por qué elegiste esos temas y problemas? Bien, hay 4 o 5 grandes cuestiones que son los 4 o 5 grandes conceptos que trabaja el libro. Desde lo espacial, lo primero que trabajo en ese libro es el concepto de fragmentación espacial. Es decir, la Patagonia es un espacio fragmentado completamente. Es decir, las ciudades patagónicas en general se vinculan más con los grandes centros urbanos del país y del exterior que entre sí. Es decir, salvo en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, no existe una trama urbana en la Patagonia. Es decir, son todas islas. Yo lo llamo una economía de islas y enclaves. Bien, y fragmentación geográfica. Fragmentación espacial. Espacial. Desde lo económico, trabajo el concepto de economía de enclaves, es decir, es una economía donde hay gran producción de valor en los yacimientos de oro, en los yacimientos de petróleo, de gas, gran parte de cuya riqueza va a parar directamente al exterior y no se derrama sobre el territorio patagónico. Es decir, uno puede, yo siempre... Enclave sería una especie de lugar de extracción de algo, de una riqueza sería. El yacimiento Cerro Vanguardia en Santa Cruz es un enclave. Es decir, el yacimiento Loma Campana en Vaca Muerta en Neuquén es un enclave. Cada yacimiento es un enclave. ¿Por qué? Porque ahí hay la más alta tecnología. Pero afuera del alambrado está el criancero que lleva sus chivos a la veranada como hace 500 años. O sea, tiene un aeropuerto propio, el yacimiento del Portón en Butarranquil en Neuquén. Es decir, pero el aeropuerto de Chosmalal no funciona hace años. Es decir, vos considerás que hay que enseñarle a los chicos, bueno, ¿qué es esto de los enclaves económicos en Patagonia y el extractivismo? A ver, el libro lo que intenta es darles herramientas para comprender la realidad. O sea, si alguien vive en Patagonia y vive cerca de un yacimiento, no puede comprender qué pasa con la economía patagónica si no le puede poner un nombre, es decir, un concepto a esto que pasa. Después lo que opine, si está a favor o en contra de la minería, es otro tema. No se trata de convencer a los chicos de lo que pienso yo. Se trata de brindarles herramientas para que ellos puedan formar su propia opinión. Pero para eso hacen falta conceptos. ¿Y qué pasa con comunidades originarias? ¿Lo abordás? ¿Te parece que hay que incluirlo, el tema? Absolutamente, claro que sí. Lo primero que trabaja el libro es que no se puede pensar la Patagonia en un solo país. La Patagonia es binacional. La segunda página del libro dice una Patagonia, 2 países. Es decir, la historia de la Patagonia es la historia de Argentina y Chile. Hay una sola Patagonia. Por eso la Constitución argentina dice que los pueblos originarios son preexistentes. ¿Preexistentes a qué? Preexistentes al Estado argentino y al Estado chileno. Es decir, existen desde hace... Las últimas investigaciones dicen que hace 13.000 años. No nos vamos a ir por las ramas, pero qué difícil para una maestra sencilla, una compañera que está ahí con sus 30 y pico, abordar el RAM, los mapuches, el independentismo, la historia. Qué bollo es esto, ¿no? Si tenés conceptos con los cuales encararlo, no es tan difícil. Por ejemplo, el otro concepto, sigo con los conceptos, el concepto de frontera, entendido no como límite político, sino como espacio social. La cordillera, en realidad, antes de ser una pared que nunca fue infranqueable en realidad y sigue sin ser una pared infranqueable, fue siempre un puente entre culturas. Es decir, la arqueología lo dice. Es decir, los pueblos transitaron de uno a otro lado de la cordillera desde hace miles de años. Es decir, esto era un solo territorio. Si vos le preguntás a una vieja mapuche del norte de Neuquén dónde nació, te va a contestar, y yo nací acá, pero en Argentina o en Chile. Yo nací en este cerro. O sea, no se pregunta si eso queda en Argentina o queda en Chile. Me contabas afuera de cámara que estás intentando construir un manual patagónico de trabajo, no sé si la palabra es manual, un material de enseñanza de las ciencias sociales para la Patagonia, pero ahora estás embarcado en la construcción de esos materiales provinciales. Hiciste Neuquén e hiciste Río Negro. Así es. Sí. Para maestros de esas provincias como recurso didáctico para el aula. Sí, los libros son libros para los chicos. Para los chicos. Son textos escolares para que los chicos, siempre los pensé en función de que sean usados en el aula. Porque siempre pensé que faltaba ese puente entre lo que el diseño dice que hay que hacer
el diseño curricular, es que decir, serían los contenidos que hay que enseñar. Exactamente, lo que está prescrito, lo que el gobierno dice que tenemos que enseñar, porque está escrito esto de la enseñanza de un sujeto crítico, etcétera, pero entre eso y la práctica diaria falta un puente, falta algo que ayude a hacer eso. Entonces me puse a hacer textos escolares porque creo que es un modo de colaborar y de ayudar a modificar la realidad en un área que yo creo que es muy importante, que es la formación de los niños y jóvenes, ¿no? Y el texto puede ayudar a que el docente que quiera hacer esto, utilizando estos textos, por ejemplo, utilizando estas nociones, ¿no? Ahora, Silvio, ¿qué tiene que ver todo esto con pido la palabra? Pido la palabra. ¿Qué es pido la palabra? Bueno, pido la palabra surgió a partir de mis primeros libros, digamos. Cuando yo estudiaba historia en la Universidad del Comahue, cursé un seminario de historia regional y al mismo tiempo era maestro de cuarto grado y había un material que yo no compartía sobre Neuquén, que se llamaba Neuquén mi provincia, y que a mí no me gustaba nada, y había un montón de materiales producidos por la universidad, pero que yo no podía llevar directamente al aula. Entonces dije, yo escribo desde que soy un adolescente y edito, mi primera revista la saqué cuando tenía 15 años, entonces me propuse hacer este libro, que se llama Neuquén para chicos y grandes, fue mi primer material, que lo saqué en 1999, y bueno, nace ahí. El nombre surge de una revista que hacíamos con un grupo de compañeros. Te transformaste en una línea editorial regional. Se fue transformando en una pequeña editorial, sí. Pido la palabra. Hay varios libros bajo la edición de Pido la palabra. Así es. ¿Y dónde los podemos comprar? Acceder, ¿cómo podemos llegar a ellos? Mira, Pido la palabra tiene una distribución hasta ahora, sobre todo en las provincias de Río Negro, Neuquén, a Esquel estábamos llegando, bueno, estamos intentando extendernos al resto de la Patagonia, ¿no? A Chubut, Santa Cruz, el año pasado estuve en Río Grande dando un curso también. Pero ¿puedo pedírtelo por mail? ¿Puedo comprarlo por mail? ¿Navegar tu página? Podés acceder a la página de Facebook, que se llama Ediciones Pido la Palabra. Ediciones Pido la Palabra. Libros para la Patagonia. Así se llama la página de Facebook. Se pueden... y allí los contactos para... ¿Puedo pedirlo y comprarlo y vos me lo mandás? Mandás un mensaje, se pueden encontrar por Mercado Libre, también se pueden conseguir los libros. También podés ingresar a la página web, que se llama enseñarlapatagonia.com.ar, donde además hay un montón de material didáctico para los maestros, es decir, para que el maestro tenga cómo llevar adelante una propuesta de este tipo al aula. La página surge a partir de los cursos, de que las compañeras y compañeros me pidan, bueno, pero ¿con qué materiales puedo llevar yo esta propuesta aparte de los libros? Entonces ahí hay un montón de material didáctico, de fotografías, de mapas, de fuentes históricas, que te van a ayudar a tener con qué sostener una propuesta didáctica en este sentido. Silvio, vamos a un tema un poco más espinoso. Te planteas cómo enseñar ciencias sociales y das capacitaciones permanentes en la Patagonia. ¿Cómo ves la educación en Patagonia y a los compañeros docentes, sus prácticas? ¿Qué está pasando? ¿En qué etapa histórica estamos adentro de las aulas? Estamos en un momento muy difícil, porque la tarea docente no es socialmente valorada. Trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones. En parte porque desde el poder se intenta degradar la tarea del docente fuertemente, y entonces la sociedad no valora. Es decir, muchos sectores sociales no consideran a la escuela como un lugar muy importante. Consideran que la escuela es un lugar por el que hay que transitar y salir lo más rápido posible. Es una cuestión bastante utilitaria. Entonces, como socialmente la escuela no es valorada y el que más sabe no es el que más plata gana, digamos, entonces como la escala de valores está bastante trastocada, estamos en un momento complicadísimo, digamos, y los docentes que intentamos sostener un trabajo consciente en educación, entonces esta degradación viene de afuera, pero se introduce en el ámbito escolar también. Estaba pensando en un fenómeno ahí adentro mientras hablabas, en el tema de la migración docente. Es un tema espinoso que por ahí la audiencia no ha pensado en este tema. Nosotros tenemos una bajísima producción de docentes, es decir, producción entre muchas comillas, formación de recursos humanos
que se gradúan como maestros en relación a la demanda, es decir, a la cantidad de escuelas que hay que poblar de maestros en toda la Patagonia, sí. Y eso hace que venga una migración creciente de compañeros docentes del norte, especialmente del norte, por lo menos en Patagonia de Chubut y Santa Cruz. Allí el desconocimiento de lo regional, de la formación local, de los enclaves, de las problemáticas históricas, es total, digamos, ¿no? Absolutamente. Con lo cual esto toma como una prioridad para los ministerios de educación, para las capacitaciones, porque en Chubut debe ser más o menos, no quiero mentir, no tengo datos, pero por mi experiencia y por mi andar debe ser el 60-70% de docentes migrantes, digamos. Claro, no locales. No locales, que han venido con el título a buscar, entre ellos yo, a buscar un destino y un proyecto de vida. Claro. Bueno, en mi caso, yo vivo en Neuquén hace 25 años, pero claro, no me recibí de maestro. Yo los primeros años de educación secundaria, en formación ética y ciudadana, enseñaba al Congreso, al presidente, la República, la democracia, pero de Chubut, papa, digamos, cero, totalmente desconectado de mi realidad. Lo que pasa es que esta propuesta de enseñanza de las ciencias sociales propone sería como esto de la cámara, como poner el zoom en la realidad y mirar un aspecto pequeño pero representativo para poder verlo en profundidad y comprender qué relaciones originaron esa realidad. Entonces, lo regional puede ser una forma de comprender el mundo también, no solamente la región. Porque cuando uno habla de economía de enclaves, no es algo que se dé solamente en la Patagonia. O cuando uno piensa la noción de frontera como espacio social, como espacio de intercambio, es una noción que te sirve para pensar la cordillera argentino-chilena, pero también te sirve para pensar lo que se llamaba la frontera entre el mundo huinca o blanco y el mundo de los pueblos originarios. Nosotros en los mapas trazamos una rayita y decimos Tehuelches hasta esta rayita y los fortines del otro lado. Eso no era de ningún modo así, o sea, esa frontera era un espacio de intercambio social, económico, cultural. Silvio, esas nociones sirven para acá y sirven para entender cosas que ocurren en la otra punta del planeta, ¿no? O sea, no es tan regional en realidad. Otro aspecto interesante para pensar es qué está pasando con la compra de libros y las líneas editoriales regionales. ¿En qué etapa estamos? Esto es una tarea medianamente sencilla, esto es una tarea titánica, el docente no paga, no compra porque no tiene, porque no quiere, porque no le conviene. ¿Qué está pasando en el mercado editorial con materiales educativos con clave regional? Es muy difícil, la situación es complicada porque bueno, la situación económica en general es complicada y editar en Patagonia es muy complicado también porque es caro, porque las redes de distribución, esto que estoy diciendo de que hay una fragmentación espacial tremenda, las librerías compran en Buenos Aires, no le compran a una pequeña editorial en Neuquén un título, o sea, compran a una distribuidora en Buenos Aires un paquete de 100 títulos, entonces viene un solo paquete con 100 títulos, entonces el costo es más bajo, pero pagar, y la gestión más liviana, digamos. Mucho más liviana, pagar un flete a Neuquén por un título solo a una librería grande no le resulta negocio, lo descartan directamente. Por eso es recontra difícil el tema de la distribución, ¿no? Y de la difusión, además. ¿Por qué? Porque todo está conectado directamente a las grandes ciudades. O sea, se aplica lo que acabo de decir de las economías de la fragmentación espacial. O sea que acá también hay que tirón de oreja y timbre para los sindicatos docentes. Porque los sindicatos sí tienen en Patagonia la estructura para viabilizar libros regionales, pedagogías alternativas. Bueno, y de eso se ve poco, digamos. Podés ver acá, por ejemplo, estos libros. Este es un libro auspiciado por ATEN, por mi sindicato, aquí lo tengo que decir con orgullo. Pero podría ser más ATEN, digamos, podría ayudar a sí, tener claro. un rol. Por ejemplo, yo he estado a través de la UNTER recorriendo toda la provincia de Río Negro. Este libro fue auspiciado por UNTER en su primera edición. Eso es importante. Colaboraron en la edición, sí, claramente. UNTER tiene una escuela que es la Escuela de Formación Rodolfo Walsh. Y estuve en algún momento en contacto con ATECH también. No llegamos a concretar nada todavía, porque los sindicatos docentes tienen un rol muy importante
Porque tienen toda la estructura armada para poder capacitar, difundir materiales. Efectivamente, y bueno. Lo que no hacen en la librería, lo que nos contabas, ¿no? Exactamente. Y estuve el año pasado en contacto con el Sindicato de Tierra del Fuego para intentar avanzar en esto. Sí, está siendo cierto, los sindicatos pueden cubrir en parte este vacío. Y el segundo aspecto es los ministerios de educación provinciales. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, nosotros en Chubut tuvimos, cuando el petróleo estaba muy alto, que fue la era de las vacas gordas, digamos 2006, 7, 8, 9, donde había plata para todo, el ministerio empezó a producir materiales. Había un manual, Chubut Mi Provincia, que era un material muy antiguo, que explicaba la historia de Chubut. Se hizo una versión nueva que se llamó Chubut Pura Naturaleza, una edición muy linda, muy discutible su contenido, pero por lo menos con la iniciativa. Ahora eso se cortó. Ya hace 6, 7 años, 8 que no se edita un solo libro que circule en las escuelas de modo masivo. En Neuquén, Río Negro, ¿qué está pasando? Los ministerios en general, por ejemplo en Neuquén, yo no tuve ningún respaldo de parte del ministerio, y no porque no lo haya buscado. Después que el libro salió, sí tuve muchas cartas de felicitación. De hecho, el libro de Río Negro y el libro de Patagonia los hice con licencias que me otorgó el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, ¿sí? Después que ya había salido mi primer libro y que yo ya era un poco más conocido. Pero en cuanto a bibliografía, apoyar la edición de materiales, no, en absoluto. En absoluto, porque bueno, eso implica dinero, y en general los gobiernos manejan la cuestión del dinero en función de sus redes clientelares y de sus intereses partidarios. En general no hay una mirada generosa y amplia en relación a lo educativo. No, pero compran libros para sus bibliotecas escolares, o los traen de Nación, digamos. Libros, planes, sí. Planes, pero no meten esta línea editorial, la regional, lo local no entra, digamos, o muy poco. De hecho, pasa muchas veces que los municipios y las provincias organizan ferias del libro y traen autores de Buenos Aires y traen gente de renombre, y lo regional queda como de lado. El autor regional queda como marginado. ¿Por qué no nos contás, para cerrar? Tenemos que irnos. Dale. Nos quedan 2 minutos. ¿Por qué estás hoy acá? ¿Qué has venido a hacer? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿A qué se debe tu visita? Vine invitada por la profesora Viviana D'Amico del Instituto 803 de Puerto Madryn. Vine a dar el curso Enseñar la Patagonia, Pensar la Patagonia y su enseñanza, que lo estoy dictando hasta este sábado. Estuve en contacto con un editor local que me acaba de invitar a participar en la Feria del Libro. Lopresti. Con Pablo Lopresti, que me invitó a participar de la Feria del Libro que se va a realizar en poco tiempo acá en Puerto Madryn. Así que bueno, estoy haciendo eso. Y promocionando nuevos casos, nuevos materiales. Y estamos preparando con José y con Viviana D'Amico la edición de un material sobre el caso de la mina de oro en Esquel. Estamos avanzados ya. Pensando en una serie de cuadernillos sobre casos conflictivos en Patagonia. Es un material que ya está prácticamente terminado. Que es una bomba, porque enseñar minería, vos nos metiste en un baile, porque acá van a mirar con lupa para ver qué lado de quién nos va a criticar más, porque el tema minero está en su momento más caliente en Chubut y divide las aguas de un modo muy radical. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Pero ¿no? Vamos a plantear el debate. Vamos a plantear el debate. Con todas las posiciones, no vamos a cerrar ninguna. No. Silvio, te agradecemos mucho, un placer que hayas venido a Chubut, aquí nos hayas ilustrado y formado, esperamos que vuelvas muy pronto. Dale, gracias a ustedes. Nos vemos, amigos, hasta pronto. Bueno, evidentemente ha sido una entrevista enriquecedora. En esto, bueno, voy a referirme a mi situación personal de trabajo. Yo soy director del Instituto de Formación Docente y Técnica, y las ciencias sociales es un ámbito que se transita en tanto lo específico como en la didáctica de las ciencias sociales para el futuro maestro en el aula. Bien, ¿qué detectamos? La dificultad que tienen los formadores de formadores, a su vez, para ir y enseñar y trabajar, y que luego ese maestro puede ir al aula formado, con herramientas, con esta capacidad que el profesor Silvio hablaba de los chicos. Pero yo pensaba qué importante sería que nuestros futuros docentes tengan esta mirada. Acá hay pasos que seguir, caminos que transitar que no están siendo trabajados. Entonces, qué desafío esta nueva mirada. Próximamente, obviamente, el profesor volverá a la provincia, nos acompañará en la Feria del Libro, el resto de los institutos, porque me parece que el desafío va por ahí. Tener un pensamiento
que haga que la situación actual es un proceso que tiene un motivo, un porqué, llegamos a donde llegamos, y hay que explicarlo, y hay que entenderlo, y hay que tener todas las miradas además, y la voz tiene que circular. No es una mirada unívoca, no es lo que puede hacer un profesor de ciencias sociales que está formado en abogacía. Sí, aunque no lo crean, puede ser uno de formación ética, puede ser uno de historia, uno de geografía, pero ninguno en la totalidad de la mirada. Bien, nos quedamos pensando, temas para reflexionar para próximos programas, y bueno, nos esperamos en el próximo programa de Cátedra al Aire y se pueden comunicar con nosotros por todos los medios que siempre difundimos. Muchas gracias.